propio camino. Y ya vimos lo que es la impuntualidad. Ya vimos lo que es la dura cerviz. Que Dios nos quiere jalar para un lado y nosotros necios, vamos para el otro. Dice Dios envió a su Hijo para que pagara el precio de esta rebelión, y sin embargo millones de personas siguen rechazando la invitación de Jesucristo a seguir sus caminos. Siguen rechazando a ponerse ese yugo, porque al ponerse ese yugo de Jesucristo, Dios o nosotros estamos aceptando a que Jesucristo nos jale derechito, que nos guíe, que Él nos lleve. Esa es una invitación que Dios nos está haciendo. Pero nuestra rebeldía y nuestro ego, pues nomás no queremos. Y aquí dice, son millones de personas. Vamos a Romanos 5:12 y le va a dar lectura. Amén. Romanos 5:12. Amén. Le va a dar lectura a mi hermanita Tere. Esperamos que todos lo tengan. Romanos 5:12. La palabra de Dios dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. ¿Qué ole? Todos, dice todos, ¿eh? Y hace rato leíamos, dice, después de que dice, Dios envió a su Hijo para que pagara el precio de esta rebelión, y sin embargo millones de personas siguen rechazando la invitación de Jesucristo a seguir sus caminos. Y ya lo que leímos en Romanos 12, dice, 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la misma Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Y al decir todos, pues son todos, o somos todos. Y al decir ninguno es justo, es decir que no hay ni uno, mis hermanos. Pero sí podemos, todavía podemos, si seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y nos colocamos ese yugo y dejamos que Él nos guíe por donde Él quiere, con certeza vamos a llegar a obtener esa justicia, mis hermanos. Ahora bien, acompáñenme a segunda de los Corintios, o segunda de los Corintios 5:21. Amén. Y le va a dar lectura la hermanita Fanny. ¿Segunda Corintios qué? 5:21. 5:21. En el nombre de Jesús dice. A ver, que todos lo tengan. 5:21. Amén. Amén. En el nombre de Jesús dice, al que no conoció el pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. ¿Qué tal? ¿Sí concuerdan? Dios nos está hablando, mis hermanos. Amén. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Ahora bien, para que nos quede más claro, mis amados hermanos, vamos a San Juan 3:17. Amén. 3:17, 18, y le va a dar lectura a Alexa. San Juan 3:17. ¿Sí? San Juan 3:17 y 18. Amén. 3:17. Sí. Para
Ahorita le puedes ampliar a Alexa Sí. con su texto. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Amén. En la lectura. Porque no envió Dios a su Hijo al Mundo. Todo al completo. mundo para condenar al mundo, sino para el mundo sea salvo. Por él. Ajá, el que sigue, el 18. Por él que en él cree no es condenado, Pero el que no cree. Pero el que no cree. pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en Dios, el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. Hasta ahí. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y fíjense, aquí hay algo que nos llama la atención fuerte, el que diga, porque no ha creído, dice, el que no cree, no, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, o sea que ni siquiera dice, el que no cree será condenado, dice, el que no cree ya ha sido condenado. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquellos que tienen la oportunidad de conocer a Dios, pero que en vez de eso se sirven a sí mismos, siguen el ejemplo de Israel al ser de dura cerviz. Acompáñenme, mis amados hermanos, a Hebreos. Hebreos. Hebreos 3, 7, 12. Mira, no. Le va a dar lectura a mi hermanito Ethan. Hebreos, Por Casa, esforzado. mi hermano. 3, 7 al 12. Espérate, hija, Hebreos. Amén. 7. Ayúdale. ¿Todos ya lo tenemos? Amén. ¿Mi hermanito Ethan qué dice? La palabra de Dios dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me Usted contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, por él en mi ira no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de infidelidad para apartarse de Dios vivo. Amén. Amén. ¿Ya vieron? Amén. ¿Sí recuerdan lo que leímos antes de leer estos textos? Dice, aquellos que tienen
la oportunidad de conocer a Dios, pero que en vez de eso se sirven a sí mismos, lo que dice aquí, dice, siempre andan vagando en su corazón. Dice, siguen el ejemplo de Israel hacer de dura cerviz, como lo veíamos en Hebreos, como lo vemos en Hebreos 3, del 7 al 12, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Recordemos qué fue lo que hicieron. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora bien, Dios promete guiar, escúchenme bien, Dios promete guiar a los que lo aman y les pide no ser de dura cerviz. Si Dios nos dice, ve aquí, allá más. Si Dios nos dice, haz esto, hacemos eso. Si Dios nos dice, habla esto, habla eso. Dejémonos guiar y pongámonos ese yugo que es fácil y ligero de cargar. Amén. Pero muchas veces, como ya lo hemos dicho, había una vez un compañero de trabajo que decía en el matrimonio, dice, tú te vas ahora sí que recargando, te pican las costillas, dices, ay caray. ¿No? Cuando estábamos en el mundo, porque él está en el mundo, él es del mundo, y dice que él a veces para a las 2, 3 de la mañana a su esposa que le eche tortillas. ¿En serio? Sí, dice, tú te vas recargando hasta que no te pican las costillas, ahí reaccionas. Así ahorita nosotros, mis hermanos. Nosotros nos vamos A ver, ¿cómo decía el sermón hace 8 días de que cuando un buey se va desviando con pequeñas agujas, lo va metiendo en orden? Ya fuera para que se metan el surco derecho o para que aceleraran un poquito, con pequeñas agujas chiquitas. Fíjense, ese mundano nos dio un ejemplo clarísimo de cómo es la situación. Y yo la levanto a las 3 de la mañana que me eche tortillas y yo como calientito. Dios santísimo, de verdad es necesario eso. Entonces él pone como ejemplo eso. Dice, tú te vas recargando. Pero apenas la señora reacciona y te mete ese gancho al hígado y, ay, caray, sí es cierto. Como ya me estoy mandando mucho, ¿no? Pues así somos, mis amados hermanos. Nos vamos recargando. Que nos meten esa aguja pequeña que dice, caray, ya me estoy desviando mucho. Vamos, mis amados hermanos, a Salmos. Salmos 32, 8, 9. Y le va a dar lectura. Amén. Nuestra amada hermanita Raquel. ¿Salmo qué, verdad? Salmo 32. Salmo 32, 8 y 9. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. La palabra. ¿Listos?
Esto viene bueno. Échele, hermano. Échele. La palabra de Dios dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados por cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Amén. Amén. Yo creo que más claro no nos puede quedar, mis hermanos. Dice, te haré entender, te haré entender, te haré ver, te haré entender, mis hermanos. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice, no seas como el caballo. Y lo que viene es más. En el mundo le dicen, pareces mula, no entiendes. En el mundo así nos dijeron alguna vez, ¿verdad? Cuando no entendíamos es pareces mula. Nomás no entiendes. Dios es un poco más amoroso, un poco mucho más amoroso y nos dice, no seas como el caballo o como el mulo, ¿sin qué? Sin entendimiento. Yo le... Qué interesante que el mulo es una combinación entre un caballo y un burro. Exacto. Vean nada más. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Fíjense, mis amados hermanos, bueno, ahí aquí noto donde dice, sobre ti fijaré mis ojos. Fíjense qué tremendo, mis amados hermanos, cuando tú obtienes toda la atención de Dios por nuestros desaciertos, ¿no? Porque muchas veces el Señor está atento cuando estamos siendo de bendición, ¿no? El Señor dice, mi hijo, como lo veíamos, por ejemplo, con Job, como él hasta lo promocionaba delante de Satanás, ¿no? Pero cuando llamamos su atención por nuestras malas decisiones, imagínense, dice él, fijará sus ojos en nosotros. El otro día escuchaba yo a unos albañiles que decían que a ellos no les gusta cuando el patrón se pone a ver lo que están haciendo. O sea, que cuando el patrón se va, trabajan a gusto, hacen lo que quieren, y si quieren estar a lo mejor hasta tomando, haciendo cosas indebidas, pues dicen, el patrón no está en la obra. Pero dice que a ellos les incomodaba, estaban platicando que a ellos les incomodaba que cuando el patrón llegaba y se quedaba ahí a ver lo que estaban haciendo, o sea, porque veía un error que estaban, entonces empezaba a fijar sus ojos en ellos y les decía, a ver, como que aquí esto no está bien, como que aquí esto no, y entonces eso a ellos les causaba un desagrado. ¿Y qué sucede en el mundo espiritual, mis amados hermanos? Que cuando el Señor fija los ojos en nosotros, ahí vienen los calambres, ahí vienen los dolores, ahí viene Exacto. La reflexión. No nos gusta cuando el Señor fija los ojos en nosotros, porque empieza a regresarnos al camino y no nos gusta. Eso no nos gusta. Ahí viene la corrección. Ajá. De hecho, hay un viejo proverbio secular que dice que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Cierto? Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y en el Salmo 32, 10, 11, yo se los leo para que vayamos avanzando un poco más rápido, pues no nos vamos a... Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Amén. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Hasta aquí lo de la impuntualidad, mis amados hermanos.
Vamos a darle otro. Seguimos, todavía tenemos tiempo. Recuerdan que hace 8 días mi hermanita Tere le preguntaba yo de lo que les decía yo que recordaran esa palabra, ¿cierto? ¿De qué era? Sí. Atalaya. Atalay. Yo la tengo. ¿Mande? Atalay. Atalaya. Atalaya. En Isaías 56, 10, 12, no lo lean, yo se los, porque ya lo leímos hace 8 días, solo para recordar un poquito. Ajá. En Isaías 56, 10, 12, dice, sus atalayas son ciegos. ¿Recuerdan que hace 8 días veíamos eso, lo de los pastores y demás? Que dice, todos ellos son ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables. Y por si eso no queda claro, aquí llama específicamente, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Y todos hemos sido testigos, mis amados hermanos, que en algunos lugares esas personas, las que se paran aquí, han sido como perros mudos porque no dicen la verdad. Así es. Están apapachando el pecado de la iglesia. ¿Por qué? Porque les conviene. Para que no se vayan. Mis hermanos, les conviene. Y si alguno nos ve por ahí, se molesta o les incomoda, pues ahora sí con la pena, porque siempre lo hemos puesto de manifiesto, en esta iglesia se habla verdad. Así es. Ajá. No vamos a consentir ni el pecado nuestro, ni el pecado de las personas que nos oyen, que a final de cuentas, escuchen esto, mis amados hermanos, ustedes son ovejas de Dios nuestro Señor. Amén. No son mías, no son de mis hermanos, no son del chico que se para aquí. Ustedes son ovejas de Dios nuestro Señor. Y nosotros somos responsables de hablarles con la verdad. No tenemos por qué ser esos perros mudos como en algún lado. O esos pastores, como dice aquí, dice, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos. ¿Por qué? Prosperidad, por tener lujos, por tener buenos carros, por tener buenas casas, por irse de viaje y conocer Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, por irse, incluso hasta en Estados Unidos. Se van allá, como les explicaba ya hace 8 días, que se van, no, pues es que coopérenos porque vamos a ir a la iglesia, vamos a levantar una ofrenda. Dicen, vamos a levantar una ofrenda porque nos vamos a ir a tal lado y va a ser de grande bendición. Y las ovejas, pues, tienen un buen corazón, tienen buenos sentimientos. Bueno, pues vamos a apoyar a la paz. No, vamos a ayudarle, vamos a apoyarlo. Se van, los tratan como reyes, les dan hoteles 5 estrellas, los llevan a los mejores restaurantes, los llevan a los mejores lugares. ¿Y qué creen, mis amados hermanos? Nosotros aquí comiendo frijoles y habas, y alberjones, nopales. ¿Por qué? Porque tuvimos que apoyar al pastor. Ajá, y nos quedamos casi sin nada. Les decía yo la otra vez a mi hermosa esposa, le decía yo, oye, se me hace que no tuve gasto, me fue re feo. No le hace, no te preocupes, comemos frijolitos, comemos nopalitos, comemos lo que sea. Y muchas veces en esas iglesias, mis amados hermanos, así los están dejando los pastores. Porque se van de viaje, porque ellos viven de lo mejorcito. Y nosotros aquí comiendo frijoles, habas y alberjones. Pero nos hace bien. Fíjense, hasta nos hacen un bien. Mi amado hermano, tremendo porque a veces sucede de que estas personas, de lo que usted está mencionando, se acostumbran a este tipo de tratos afuera
y cuando llegan a las iglesias quieren el mismo, o sea, quieren que los traten así como dice, como reyes en la iglesia, y dicen, es que ¿por qué ustedes no nos tratan como allá? Exacto. Y se acostumbran y ya quieren que la iglesia sea de que se pongan casi de tapete para que él pueda caminar, para que pueda flotar. Pues esos pastores, mis amados hermanos, se vuelven como estos perros mudos que no les dicen la verdad. Les recordábamos que en alguna iglesia, no vamos a decir nombres para no quemar a nadie, que decía, pues apóyenme porque voy a ir a tal lado y nosotros estamos dándole. Se fue, lo trataron como rey, lo trataron de lo mejorcito, como les decía, Hotel 5 estrellas, los mejores restaurantes, les pusieron ahora sí que lo mejor. Y cuando regresaron, pues nosotros como iglesia, como congregantes, decíamos, ¿y qué nos trajeron o qué? ¿Cuál es la bendición? Ellos, no, sí, fue de grande bendición. Ajá, pero fue de grande bendición ¿para quién? Para ellos. O sea, ajá, fue de grande bendición, pero ¿dónde está la bendición? La bendición fue que se fue a pasear. La bendición fue que comió de lo mejorcito, mientras usted aquí comía nopales. Esa fue la bendición. Que nosotros estábamos esperando, pues denos, ahora sí que ¿qué? Y llegan así hasta se sienten anchos, ¿no? Sí, fue de grande bendición, fue de grande bendición. Ajá, pero para usted y nosotros. Entonces esos perros mudos, mis amados hermanos, ¿qué creen? No vamos a ser nosotros, al menos yo no quiero eso, porque yo tengo una responsabilidad. Cada vez que yo me paro aquí, yo tengo temor de Dios, de que vaya yo a decir algo que no le agrade a Él. Tenemos que hablar verdad por el amor de Dios. Amén. Se tiene que hablar verdad. Ahora vamos a ver lo de la atalaya. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué dice Dios que sus atalayas son ciegos? ¿Qué se les viene a la mente cuando Dios nos dice sus atalayas son ciegos? ¿Qué se les viene a la mente? No ustedes. Por el contexto, hermano. Ustedes dos no. No sabe a qué se refería el Señor. ¿Por qué Dios nos dice ahí sus atalayas son ciegos, mi hermanita Tere? Porque no están atentos a escuchar la voz de Dios y porque no advierten al pueblo del peligro que hay. Pero a lo que voy es, ¿por qué compara o por qué menciona atalayas? Porque atalaya es un vigilante designado por Dios. Bravo, mi hermano, bravo. Ahora vamos a ver precisamente ese punto para que nos quede claro qué es una atalaya y qué es lo que debe de hacer. Vamos a ver. Ahora sí, pónganse cómodos porque viene el segundo sermón. Recuerden, mis amados hermanos, que como les dije desde el principio, esto es una relación. 1, 2, 3, 4, los que sean necesarios, pero todos están conectados entre sí, todos llevan el mismo mensaje. Vamos a ver qué es una atalaya. Para empezar, dice, atalaya, es una torre hecha comúnmente en lugar alto para registrar desde ella el campo o el mar y dar aviso de lo que se descubre. Presten bien atención, Vamos a explicar bien esto. Dice, altura desde donde se descubre mucho espacio de tierra o mar. En la Biblia los atalayas eran guardias encargados de proteger las ciudades y las instalaciones militares de los ataques sorpresivos del enemigo y otros peligros potenciales. Las antiguas ciudades israelitas usualmente colocaban atalayas en los muros altos o en las fortalezas. Su trabajo consistía en vigilar y advertir a los habitantes de la ciudad de posibles amenazas. ¿Sí me siguen? Amén. Dice, la palabra hebrea traducida como atalaya significa el que mira. Dice, la palabra hebrea traducida como atalaya significa
el que mira. Ahora, ¿por qué la pone en hebrea? Porque en hebreo es uno de los primeros lenguajes que se utilizó a nivel mundial. Y esos son los lenguajes originales, o sea, desde ahí viene la palabra atalaya. Dice, el que mira, el que espía o el que vigila. En ocasiones los atalayas eran exploradores que vigilaban tanto a los amigos como a los enemigos que se acercaban. En la palabra de Dios, o en la Biblia en este caso, hay muchas referencias de atalayas que están atentos a las amenazas físicas. Esos atalayas se situaban en lo más alto y de algún modo estar más alertas. En griego, la palabra atalaya se traduce como skopía, que significa literalmente punto de vigilancia, o lugar desde donde se observa. También puede referirse a la persona que ocupa ese puesto, el skopos, que es el vigilante o guardián. En el contexto bíblico, la atalaya se asocia con un lugar elevado desde donde se puede vigilar el entorno y advertir sobre peligros inminentes como ataques enemigos. La función de la atalaya era alertar a la comunidad para que pudiera prepararse y defenderse. Eso es en algo físico, la torre, desde donde se observa. Ahora bien, dice, en el contexto bíblico, la atalaya se asocia con un lugar elevado desde donde se puede vigilar el entorno y advertir de peligros sobreminentes como ataques enemigos. La función de la atalaya era alertar a la comunidad para que pudiera prepararse y defenderse. Por lo tanto, en griego la idea de la atalaya se expresa como conceptos como escopía, que es el lugar de vigilancia o torre de vigilancia. Escopos es el vigilante, el guardián o el que observa. Además, el verbo scopeo, que está relacionado con las palabras anteriores, significa mirar, observar y contemplar. Para ser más exactos, la palabra griega para atalaya, scopía, se refiere a un lugar de vigilancia y al concepto de estar atento a lo que sucede alrededor para prevenir peligros. Así es. Ahora bien, vamos a ver qué tiene que ver esto con la Biblia. Ahora vamos a entrar a las cuestiones bíblicas, mis hermanos. Vamos a ver en Segunda de Reyes 9:17 y le va a dar lectura. Amén. Segunda de Reyes, ¿qué, perdón? 9. Segunda de Reyes 9:17 y le va a dar lectura nuestra hermana Jessica. Segundo. Amén. Perdón, Jazz. ¿Le puede dar lectura del texto? Es Segunda de Reyes 9:17. Más falta, ¿verdad? Me falta mi hermana. ¿Ya leyó? Ángel. No, ya leyeron. Segunda de Reyes 9:17. Desde la atalaya que estaba en la torre de Isabel, vio la trapa de Puk que venía y dijo, veo una tropa, y Joram dijo, ordena y mete que vaya a reconocerlo y les diga, hay paz. Hasta ahí. Es solo el 17, hermano.
Dice la palabra de Dios, a ver, como les decía, entramos al ámbito espiritual, mis hermanos. Dice, Segunda de Reyes 9:17, dice, el atalaya estaba en la torre de Jezreel, vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa, y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, esto está en forma de pregunta, ¿hay paz? Recuerden que ese lugar era para ver a lo que se acercaba, descubrir lo que se acercaba, fueran amigos o enemigos. Por eso aquí le dice, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz? ¿O en qué plan vienen? Porque yo tengo que ir a avisar. ¿Hay paz? Dice, los atalayas protegían los campos y los viñedos durante la época de la cosecha. Vamos a ver Isaías 5, 1 y 2, y le va a dar lectura mi hermanito Ángel. Isaías 5, 1 y 2. Uno y 2. ¿Ya lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios. Ahora cantaré por mi amado el cantar. Isaías 5. 5. Sí, 1 y 2. 5, 1 y 2. Sí. Palabra de Dios. Ahora Sí, es que se me brincan las otras versiones. Bueno, denle lectura, hermanos. Ahorita yo les leo la otra versión. dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Amén. Bien, le digo que a veces se me brincan las otras versiones, pero esta versión está buena, me escuchen. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran los frutos. Ahora bien, mis amados hermanos, ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, sencillo. Dios ha plantado aquí una viña, y los que se paran aquí son las torres, mis amados hermanos. Y en su tiempo, Dios nos va a pedir los frutos de esta viña, mis hermanos. Amén. Me quedan bien como, ¿qué? ¿Qué estábamos hablando de los atalayas? Como que no me están entendiendo, mis hermanos. ¿Sí? Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos. Esa versión que tiene está en Mateo 21:33. Así que Ajá, esos son paralelos. Sí, mire. Más adelante del segundo.
Entonces, mis hermanos, en el mismo tenor estamos explicando lo que son los atalayas. Por eso esto de oír otra parábola, lo que un hombre de familia, el cual plantó una viña, la acercó del vallado. ¿Qué es un vallado? Pues una barra, una valla alrededor, y cavó un lagar. ¿Qué es un lagar? ¿Alguien? ¿No? Ok, un lagar es en las viñas donde se cosechan uvas, hacen como un hoyo con una plataforma encima, les meten las uvas y se suben arriba las personas y empiezan a hacer esto y se va saliendo el jugo de la uva o las manzanas, o a veces ya son máquinas un poco más pequeñas y con un torniquete van haciéndolo hacia abajo, haciendo presión, y el jugo igual viene saliendo, ya sea de manzanas, de uvas, de todas las frutas. Es un lagar. Acuérdense que esto no solo es la iglesia, la escuela también. Ok, en Mateo 21:33 igual dice lo mismo, lo que decía mi hermanito Ángel. Oí otra parábola, hubo un hombre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ahora les decía, esta es la viña, mis amados hermanos. ¿De quién son ovejas los congregantes? Pues de Dios. Aquí plantó su viña y puso aquí torres que vigilen su congregación. ¿Por qué les llama, decíamos, sus atalayas son ciegos? Porque no les enseñan y no les hablan con la verdad, mis hermanos. Por eso los llama ciegos. Esas torres ciegas que no ven nada y sus ovejas están en peligro, están en riesgo, porque esos atalayas no están haciendo el trabajo correcto. Ahora bien, seguimos, dice, los atalayas al vigilar actuaban como centinelas que anunciaban el comienzo también de un nuevo día. En la palabra de Dios también se refiere a los atalayas en un sentido espiritual. Dios designó a los profetas, escúchame bien, Dios designó a los profetas como atalayas espirituales de las almas de su pueblo. A ver, vamos ahí a Ezequiel 33. Ezequiel 33, 7, y le va a dar lectura a Samarita. Amén. 33, 7. Amén. A Ezequiel 33. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. ¿Qué hubo? Para que nos quede más claro, mis hermanos, dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Amén. ¿Qué es? ¿Recuerdan, mis amados? Ya hemos visto esto. ¿Qué es una amonestación? Ya lo vimos en repetidas ocasiones. Ya vimos. ¿Qué es una amonestación? Advertencia, hermano. Advertencia, otra. Aviso. ¿Primer aviso? Puede ser. Aviso, advertencia. Llamada de atención. Llamada de ¿Otro? atención. Mi hermanita Tere. Primer aviso, primer llamada de atención.
Primer aviso. Amonestación. Un aviso, ajá. Un aviso. Otro, mi hermanita Lulu. No, ok. Fanny. ¿Eh? Ya me las ganaron. ¿Ya te las ganaron? Te ganaron el decir, no, pues no. Amonestación es un aviso, una advertencia, ajá, una llamada de atención. Eso es lo que significa una atención, una advertencia. Te estoy advirtiendo que si no haces lo que se te está diciendo en el sistema laboral, los que son profesionistas, por ejemplo, mi hermanito, mi hermana Raquel, mi hermana Tere, en el sistema laboral, si usted trabaja para una empresa y algo está ocurriendo mal con su desempeño, viene y le ponen un aviso, ¿cierto? Le dicen, aguas porque esto no está saliendo bien. Ese es un aviso y una amonestación. Pues con Dios es lo mismo. En este caso, en la empresa, el gerente o el encargado viene y les dice, hey, no hagas eso porque el patrón va a sufrir pérdidas. Y en este caso, en el ámbito espiritual, el que está aquí les tiene que decir a ustedes, mis amados hermanos, aguas porque a nuestro Dios no les gusta lo que estamos haciendo. Dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás en mi nombre. En el trabajo de los profetas como atalayas era instar al pueblo de Dios y vivir con fidelidad y advertirle de los peligros que implicaba alejarse del Señor y hacer el mal. Como atalayas, los profetas también estaban llamados a advertir a los malvados del juicio y la destrucción que les sobrevendría si no se apartaban de sus malos caminos. ¿Alguien instar? ¿Qué significa instar, mi hermano? Mis hermanos, mi hermano Adrián. Instar es como... No haga trampa sin buscar. ¿Mande? Instar. Te insto es como te estoy como dando una advertencia, como cuando, por ejemplo, tú sugieres a alguien, hey, por ahí no. Invitar. Invitar una negativa, ¿no? También. Invitar. Ajá. Invitamos al pueblo. Instar e invitamos al pueblo. Ajá. Dice, el trabajo de los profetas como atalayas era instar al pueblo. En este caso, vuelvo a repetir, mis amados hermanos, el que se para aquí es su labor instar al pueblo, ponerlo sobre aviso, amonestarlo. Ok, seguimos. Dice, además los atalayas espirituales de Israel tenían una gran responsabilidad ante el Señor. Si un profeta no advertía a los demás como Dios le había encomendado, su propia vida corría peligro. Fíjense nada más. La responsabilidad que conlleva estar aquí. Porque eso es el trabajo de un atalaya aquí. Dice, además los atalayas espirituales de Israel tenían una gran responsabilidad ante el Señor. Si un profeta no advertía a los demás como Dios le había encomendado, su propia vida corría peligro y se le haría responsable del pecado del pueblo. Dios bendito. Así que, mis hermanos, si aquí se les habla verdad, no la tomen contra nosotros. Amén. Esto es palabra de nuestro Señor, respaldado por versículos bíblicos, porque es palabra de Dios nuestro Señor, no nuestra. Amén. Ahora bien, vamos otra vez, estábamos ahí en Ezequiel, ¿va? Nos quedamos ahí. Vamos a Ezequiel 33 y le vamos a dar lectura
desde el 2 al 9 y le va a dar lectura a mi hermano Arnulfo. ¿Quién me falta? 33. Ajá, 33, del 2 al 9. No, me falta mi hermano David, ¿verdad? Yo soy de chocolate. Ah, sí, cierto, la hermanita. Ya leyeron. ¿Ya leíste, va? ¿No? Ok, prepárate porque ahí vienen más textos. Sí. 33, 2 al 9, ¿verdad? Ezequiel 33, 2 al 9. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios. Hijo de hombre, habla a los hijos del pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo y la tierra tomaré un nombre de su territorio y lo pusieres por atalaya. Y él viene venir a la espada sobre la tierra y tocará trompeta y avisaré al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere, y viniendo la espada le diré a su sangre sobre la cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él más. El que se percibiere librará su vida. Pero si el atalaya viniere la espada y no tocará la trompeta, y el pueblo no se apercibiere viniendo la espada y heriré de él, alguno de este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de su mano del atalaya. A ti pues, hijo hombre, te he puesto por atalaya y la casa de Israel. Oirás las palabras de mi boca y los amonestarás en mi parte. Cuando yo dije al impío de cierto, morirás, si tú no hablares para que se guarde del impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre no lo demandaré de su mano. Y a ti te avisarás al impío de su camino para que seas parte de él. Y él no sea apartado de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás su vida. Amén. ¿Qué hubo? Hermanos, abramos nuestro entendimiento a lo que nos está diciendo todo esto, mis hermanos. Vamos a ponerlo más, a meditar más en esto. Dice, escúchenme bien, dice, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un nombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisaré al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere, pues, escúchame bien, cualquiera, no dice si unos u otros, cualquiera, quien sea, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere o no preste atención y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, no prestó atención, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. O sea, que el que ponga atención librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Presten atención. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Qué hubo? Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, en el 7 dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diere al impío,
cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero atención en esto, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Amén. Miren nada más. Ahora bien, si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, lo cual es lo que se está haciendo aquí, dice, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Nosotros libraremos nuestra vida, porque nosotros ya avisamos, ya amonestamos, ya se le llamó la atención. Ahí sí ya, ahora sí, nada que ver, ya nos, como Poncio Pilato, ya avisamos. Imagínense cuánta responsabilidad lleva el estar aquí, mis hermanos. Así es. Ahora bien, dice, un atalaya ciego o desobediente a la palabra del Señor dejaba al pueblo que estaba llamado a proteger expuesto al peligro y al sufrimiento. Ahora, ¿recuerdan que alguna vez Jesucristo llamó a los fariseos guías ciegos? Así es. Porque ¿cómo un ciego, alguien que no puede ver, puede guiar a otro ciego? ¿Cómo sería eso, mis hermanos? ¿Cómo los podría guiar si está ciego, no puede ver? ¿A dónde van a caer? En el hoyo. Entonces por eso nos menciona aquí a atalayas ciegos. Ellos eran ciegos. Cosa que no se debe de ser en la actualidad. Dice, un atalaya ciego o desobediente a la palabra del Señor dejaba al pueblo que estaba llamado a proteger expuesto al peligro y al sufrimiento. La obediencia, fíjense bien, la obediencia es el único curso o camino de acción para el verdadero atalaya como responsable de los hermanos de la iglesia o congregación en general. Eso ya nos pasamos. Vamos a descender ya, porque ya nos pasamos, ¿verdad? Del tiempo. Bueno, yo creo que el sermón ha estado bastante bueno, mis amados hermanos. Yo creo que Dios nos está hablando, nos está advirtiendo. Es ahora sí una pena que no nos alcance el tiempo, porque quisiéramos concluir esto. O si tienen otros 45 minutos, no terminamos. Otras 2 horas. Bueno, vamos a darle lectura rápido. Para terminar, dice, un atalaya ciego desobediente a la palabra del Señor dejaba al pueblo que estaba llamado a proteger expuesto al peligro y al sufrimiento. La obediencia es el único curso o camino de acción para el verdadero atalaya como responsable de los hermanos de la iglesia o la congregación en general. Ahí en Ezequiel, no lo busquen, yo lo busco, yo rápido. Dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Así es. Ahora bien, el papel o la responsabilidad del atalaya espiritual continúa en el Nuevo Testamento con los líderes y pastores de una iglesia. Amén. Recordemos, mis amados hermanos, que actualmente en este lugar no hay un pastor. No digamos que no lo vaya a haber, lo va a haber, pero hay líderes. Y esos líderes están tomando el papel de los atalayas. Así es. Y créanme, como se los decía hace 8 días,
están, gracias a Dios, en una iglesia sana, donde se habla sana doctrina. Así es, amén. Y si alguno de nosotros se equivocare, somos humanos. Somos humanos. Si alguno de nosotros tuviera un error, no lo piensen en decir, oiga, mi hermano, pues usted predica aquí, mire, está usted ahora sí que violando este reglamento que usted con tanta efusividad nos dice aquí. Con todo el derecho, mis hermanos. Porque los errores son nuestros. Aquí uno que es perfecto y ese es Jesucristo. Nosotros solo somos siervos inútiles. ¿Nos podemos equivocar? Sí, nos podemos equivocar. ¿Podemos cometer errores? Podemos cometer errores. Pero como cuerpo de Cristo, vengan y hermano, es que aquí yo vi algo raro, yo vi algo que no estaba bien. Con toda confianza. Porque esto es que somos una iglesia en proceso de crecimiento. Si le arrancamos la pierna al cuerpo de Cristo, ya lo mutilamos, ya la aventamos por allá, ya se quedó sin pierna. No, mejor vengamos, hablemoslo, platiquémoslo, lleguemos a un acuerdo, lleguemos a un ¿cómo se dice? A un acuerdo para que mejoremos. Y con toda confianza, mis hermanos, yo creo que tenemos la suficiente madurez para decir, tiene usted razón, hermana, discúlpeme si cometí ese error y trataré de que no vuelva a ocurrir. Porque no estamos parándonos en cualquier lugar. Ahora sí, todo esto conlleva una responsabilidad y como tal debemos actuar. Amén. ¿Vale? Amén. Ok, decía, el papel o la responsabilidad del atalaya espiritual continúa en el Nuevo Testamento con los líderes y pastores de la iglesia. En Hebreos, no lo busquen, 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, fíjense, como quienes han de dar cuenta, porque nosotros tenemos que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Dice, por otra parte, Dios llama no solo a los líderes, sino a todos los cristianos, escúchenme bien, a todos los cristianos a ser atalayas. Jesús dijo a sus discípulos, ahí en Marcos 14:38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué creen? Es débil. Por eso nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Todos debemos estar listos y esperar el regreso del Señor. Como nos dice ahí en Lucas 12:35-40, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y cuando venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son todos aquellos esos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues, también estad preparados, porque la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gloria a Dios.